Uno de los principales desafíos para la OTAN en la guerra en Ucrania es brindar al país apoyo militar para defenderse, pero sin involucrarse en el conflicto y encontrarse en guerra con Rusia. ¿Es ya demasiado tarde para esto? A finales de abril, Alemania, miembro de la Alianza Atlántica, aún decía que haría todo lo posible por evitar una escalada que pudiera desembocar en una tercera guerra mundial. 2 días más tarde, la ministra alemana de Defensa confirmaba la autorización para el envío de tanques de combate y este viernes anuncia el envío de obuses blindados. Otros países fueron incluso más rápidos, dudaron menos. La guerra en Ucrania transforma el mapa de alianzas en Europa y el mundo. Pero ¿cuáles son las consecuencias de esta reconfiguración? ¿Se convierte la OTAN en actor de la guerra? Saludamos en nuestra entrevista de la semana a José Díaz, experto en política internacional, inteligencia y seguridad nacional, licenciado con honores en política internacional por la Universidad de Stirling en Escocia. Bienvenido, señor Díaz. Muchas gracias, señorita Ana Plasencia. Un placer estar aquí con usted. Señor Díaz, Vladimir Putin calculó mal su guerra con Ucrania. Fue lo que dijo estos días el canciller alemán Olaf Scholz. ¿Cree usted que es este el caso? Bueno, en este caso, yo creo que el señor Vladimir Putin es una persona con muchísima experiencia en el de campo, evidentemente como exagente de la KGB, y tiene un conocimiento de estrategia bastante amplio. Cierto es que en el ámbito de estrategia militar, pues bueno, hay una frase célebre de un gran estratega, von Moltke, que dice, todo plan de batalla no sobrevive al contacto con el enemigo. O sea, por mucho que Putin tuviera cálculo en la guerra o su llamada operación militar en Ucrania, evidentemente hay elementos imprevisibles. Mm. El canciller alemán, también la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, subrayan que Putin tiene ahora una OTAN más fuerte y una Unión Europea más unida. ¿Va a ayudar esto a terminar con la guerra? Eso es difícil de, de, de encajar, ¿no? Sinceramente, aquí el problema en este tema viene a ser la OTAN en relación a Rusia. Si tenemos en cuenta que desde el prisma de Rusia, la OTAN es tanto el escudo como la punta de lanza de la política exterior de Estados Unidos, además de, bueno, por no llamarlo parte del imperialismo norteamericano. ¿Le entiendo bien que entonces el problema que tiene Vladimir Putin es la OTAN o más concretamente esa ampliación hacia el este de la Alianza Atlántica? Sin duda alguna, sin duda alguna. De ahí parte realmente el problema. Si nos remontamos a los años 80, el tratado de no expansión de la OTAN hacia el este, firmado por Gorbachev y Ronald Reagan, pues evidentemente vemos que hay una violación flagrante de ese acuerdo y bueno, hemos visto pues, bueno, una expansión de la OTAN hacia las fronteras con Rusia. De todas maneras, hay mucha polémica en cuanto a esas garantías que se supone que se dieron de ampliación hacia el este de la OTAN. Por ejemplo, el embajador de Estados Unidos en Ucrania, el embajador estadounidense en Ucrania en los años 1998-2000, Stephen Pfeiffer se llama, que también era subdirector en el Departamento de Asuntos Soviéticos cuando se hicieron esas garantías, cuando dirigentes soviéticos y estadounidenses hablaron entonces de que la OTAN no debía extenderse hacia el este. Dice que lo que entendió entonces Pfeiffer fue que era no extenderse a Alemania del Este y que no hubo compromisos firmados, sino que todo fue de forma verbal. Es decir, hay mucha polémica en torno a lo que se acordó entonces o no en cuanto a la expansión de la OTAN hacia el este. Claro, evidentemente es todo parte del engranaje pues bueno, parte de la desescalada de la Guerra Fría de la época y la no expansión de la OTAN fue un acuerdo clave en aquella coyuntura histórica. Es cierto que, bueno, a fecha de hoy, pues si miramos en retrospectiva, pues puede ser cuestionable, puede ser debatible. La configuración geopolítica ha cambiado.
Y entonces, pues bueno, yo creo que a estas alturas la OTAN, pues evidentemente si volvemos atrás y vemos la razón de ser por la cual se creó la OTAN, fue un escudo contra la Unión Soviética. Entonces, que siga existiendo la OTAN a fecha de hoy, cuando no existe una amenaza soviética, pues ha dejado a la OTAN durante par de décadas en búsqueda de una razón de ser y parece ser que Perdona, ha encontrado per- un nuevo... perdone que le interrumpa, pero ha dicho que no existe Sí, amenaza soviética. ¿No estamos ante una amenaza rusa en Ucrania? habla, son dos cosas distintas. Estamos hablando, una cosa era la URSS, cuando se creó la OTAN, por lo cual después se creó el Pacto de Varsovia como forma de reciprocidad, pero sí es verdad que tras la disolución de la URSS en el año 91, pues evidentemente pasan un par de décadas en la cual la OTAN no encuentra una razón de ser y aparentemente ahora nuevamente Rusia vuelve a ser el enemigo principal de la OTAN en este marco geopolítico actual. Vale, estaba hablando de la Unión Soviética, de acuerdo. Me pregunto, aún así, ¿esa ampliación de la OTAN hacia el este justifica una guerra en Ucrania? ¿Esa amenaza que siente Rusia? Para empezar, yo condeno todas las guerras. No creo que ninguna guerra sea justificable y mucho menos el sufrimiento humano. En cuanto a Rusia, no es novedoso que la OTAN representa una amenaza existencial para la seguridad de la Federación Rusa. Lo ha sido siempre, o sea, no desde la Federación Rusa, sino incluso desde la época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El caso de Ucrania, evidentemente, pues a Vladimir Putin o ya fuera a Gennady Zyuganov, que es el secretario general del Partido Comunista de la Federación Rusa, tampoco le haría ninguna gracia tener a la OTAN a las puertas de su casa. Mm. Cuando se trata de cuestiones de guerra y paz, ningún país, ni siquiera Alemania, puede ser neutral. Estoy citando palabras de la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock. ¿Se puede ser neutral? Se puede ser no alineado, ser neutral, evidentemente. Ahí ha dado en un tema muy interesante. A mí, cuando la Unión Europea habla de paz, habla de diplomacia, habla de eso, de tender puentes, del diálogo, abrir el diálogo. No se puede hablar de paz, de diplomacia, de neutralidad, mientras se suministra de armas, en este caso, a Ucrania y a la insurgencia ucraniana. Me parece una incongruencia política. Mm. Ya lo está comentando usted, se está enviando armamento pesado a Ucrania a pesar de que la OTAN siempre ha defendido no intervenir directamente en Ucrania. Me pregunto, ¿ha cruzado la Alianza Atlántica ya esa línea roja? La línea roja se ha cruzado desde el momento en el que evidentemente pues, ha enviado armas a Ucrania a modo de guerra proxy, ¿no? En la cual estos países, tanto de la Alianza Euroatlántica, si la quería llamar así, pues han tomado cartas en el asunto y han decidido enviar armamento pesado a Ucrania para luchar contra Rusia. Sin embargo, ellos se mantienen al margen para evitar un conflicto directo, es decir, una confrontación directa que arrastraría a Europa y al conjunto de las naciones, de Estados miembros de la Alianza, a una guerra total. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de ese actual rearme que estamos viendo en todas partes y a todos los niveles? ¿Y cuán real es ahora la amenaza para Rusia? Lo que estamos viendo en estos momentos es la creación de una Guerra Fría 2.0, sin duda alguna. Hay una escalada de tensiones y evidentemente se presenta lo que llamamos en relaciones internacionales una cuestión de un dilema de seguridad, ¿vale? Por ambas partes, a ambos lados de la frontera.
Entonces, quien esté más armado y quien esté mejor preparado, eso va a ser un punto de contención a ambos lados del mapa. Entonces, la Mm. amenaza real está ahí. Y entonces, pues bueno, habrá que ver cuál es la línea roja que traza Vladimir Putin y su ministro de Defensa, el general Sergei Shoigu. ¿Cuál cree que va a ser la línea roja de Putin y de su ministro de Defensa? Pues posiblemente una participación más proactiva por parte de la Alianza Euroatlántica, en este caso la OTAN y la Unión Europea. Evidentemente, según lo que ha transcurrido a lo largo de las últimas negociaciones, tanto en Bielorrusia como en Turquía, sabemos que Rusia, Putin en este caso, no tiene ningún inconveniente en que Ucrania se una libremente, asocie libremente a la Unión Europea eh, como relación comercial y como Estado miembro. La línea roja para Putin es la OTAN. Y volvemos a lo mismo, porque desde el prisma de militar, de la estrategia rusa, la OTAN representa el escudo, básicamente, y la punta de lanza del imperialismo norteamericano. Mm. Mientras algunos expertos creen que las amenazas nucleares son un montaje, otros piensan que Putin, ya lo comentaba usted, exagente de la KGB, sería capaz de provocar un apocalipsis nuclear. ¿Cuán real es ahora esa amenaza rusa para el resto del mundo? Hablábamos de lo contrario y ahora, ¿qué significa esa amenaza rusa para el resto del mundo y cuán en serio nos la tenemos que tomar? Honestamente, estamos volviendo a repetir ciertas lógicas de la Guerra Fría, ¿no? La guerra de disuasión nuclear. Yo, de hecho, creo que fue desacertado por parte del presidente de la Federación Rusa citar que estaba movilizando a sus unidades de capacidades nucleares, ¿no? Fue un desliz muy grande y eso puso en tensión y puso en alerta a todas las fuerzas de seguridad de todo el mundo. Eh, Realmente considero que no hay mayor riesgo de guerra nuclear de la que había en su día en los peores momentos más tensos de la Guerra Fría, la cual se puede definir como la crisis de los misiles en Cuba. Pero fue una situación extremadamente tensa. No se quiere volver a llegar a ese Eso, punto. no, evidentemente no nos interesa a nadie del mundo civilizado, a nadie le interesa volver a vivir con ese miedo y esa ¿cómo se llama? Esa amenaza existencial de destrucción mutua asegurada. Era la lógica, como se llamaba en aquella época, ¿no? Entonces, claro, para algunos la Guerra Fría queda como algo anecdótico y algo muy distante, pero vemos que evidentemente Vladimir Putin es un buen pupilo de la Guerra Fría y vuelve a emplear la misma lógica de la Guerra Fría para enfrentarse a los desafíos y los retos de seguridad internacional que se le presentan en estos momentos en Mm. Ucrania. Una última pregunta me gustaría hacerle desde el punto de vista que también es experto en seguridad nacional, desde un punto de vista de resolución de conflicto, ¿qué es lo que habría que hacer? Yo honestamente, yo hablo a título personal. Yo creo, evidentemente, que es un gran error enviar armamento pesado a Ucrania, más que nada porque aquí nuestra labor desde un enfoque de resolución de conflictos es buscar una desescalada del conflicto y no una escalada. Entonces, claro, aquí los países de la Unión Europea tienen una responsabilidad muy grande, al igual que la ¿Cuál? OTAN, pero sobre todo la Unión Europea. Muy brevemente, ¿cómo lograr esa desescalada? Esa desescalada, pues dejar de armar a los insurgentes, intentar abrir vías de diálogo, ya sea por terceras partes, en estos casos conversaciones multilaterales, en las cuales podría participar las Naciones Unidas,
y evidentemente sentar al señor Zelensky y al señor Putin en la misma sala, la misma mesa, y sentarse a dialogar. Lo que yo sospecho, bajo mi criterio, es que Vladimir Putin y el Kremlin, decisión del Kremlin, es que no van a desistir en su encrucijada y absoluta capitulación del régimen de Kiev. Muchísimas gracias por su tiempo. José Díaz, experto en política internacional. Gracias. Un saludo. Gracias a ustedes. Un saludo.